Buen día. Mi compañero David Alejandro Aguirre y yo, Iván Felipe Piratova, vamos a exponer antecedentes del conflicto colombiano. El día de hoy vamos a exponer antecedentes del conflicto armado en Colombia, la definición de violencia y las etapas. La violencia. Hay tres tipos de violencia: la violencia directa, la cultural y la estructural. La directa es la que más fácil se evidencia, ya que es por medio de agresión física o agresión moral. La cultural es a causa de aspectos que se usan para legitimizar los conflictos, ya sean religiosos, ideológicos, de lenguaje o de arte. La violencia estructural es aquella que se produce a las necesidades básicas humanas, es decir, a los derechos humanos. Esto ocurre porque hay ausencia del Estado o la precariedad de este mismo en un territorio. Al haber esto, existen grupos privilegiados y vulnerables, lo cual ocasiona una puja por el poder y origina conflicto. Estos tres tipos de violencia tienen su máxima expresión en el conflicto armado, en un conflicto armado, que es donde dos grupos hacen o ejercen el uso de las armas. Esto, anteriormente mencionado, a causa de las divergencias en los intereses, generalmente en los intereses del gobierno y el grupo contrario, o un conflicto armado, ya sea por expansión de territorio. Este conflicto se puede dar solución a través de la justicia transicional, que busca la verdad, la justicia y la reparación a partir de mecanismos y herramientas. En Colombia, estos mecanismos y herramientas se dio el nombre de Justicia Especial para la Paz en el marco del conflicto armado colombiano. Esto busca o tiene su fin en el posconflicto. ¿Qué es esto? El posconflicto es la etapa final, es el día a día que construye la estabilidad y la paz. Es lo que busca cumplir los acuerdos a través de la justicia transicional, los acuerdos realizados en la justicia transicional. Bueno, las etapas del conflicto armado se clasifican en tres. La etapa inicial se define en el surgimiento de las nuevas organizaciones armadas, las cuales desafían el Estado colombiano por medio de la imposición de la política violenta. Actualmente, es una etapa que se encuentra en desarrollo y solo acabará cuando el gobierno llegue a que todos los grupos armados firmen un acuerdo. Se analiza esta etapa pues en tres aspectos importantes. El primero es a partir de los autores directos e indirectos, cuya identificación se da en dos tipos. Las directas, como lo son entre el gobierno y la guerrilla, o el narcotráfico y los grupos paramilitares, y las indirectas, como son la relación entre el narcotráfico y los grupos, eh, perdón, entre el ejército colombiano y los paramilitares. El segundo aspecto trata la dimensión del conflicto e implica tanto la afectación de las personas como de los territorios y la proyección social. En general, trata a las víctimas del desplazamiento, los homicidios, las amenazas y las desapariciones que ha causado el conflicto armado en Colombia. El tercer aspecto abarca la intensidad y la escalada del conflicto, la cual se tiene pues por distintas modalidades de violencia directas usadas por los autores. Por otra parte, la etapa intermedia inicia con las negociaciones de paz y acaba con la firma eventual entre las FARC y el gobierno nacional. Las motivaciones pues resultan en la correlación entre las fuerzas militares y como el frustrado plan ofensivo por parte de las FARC, lo que hace que se concluya que las vías militares no son la solución. Esto permite pues establecer un canal de diálogo que mediante un método directo que tiene en cuenta tanto a las personas, los intereses, las opciones, los criterios los criterios, pues se logra establecer 6 puntos en común entre el gobierno y las FARC. Siguiente. Estos puntos en común pues son la construcción de la paz en un asunto de la sociedad en su conjunto, el respeto por los derechos humanos es un fin del Estado que debe promoverse, el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso, entre otros.
Finalmente, la etapa final se da cuando no solamente se firma un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, sino con todos los grupos que lo conforman. El libro lo analiza a partir de dos puntos. El primero es la construcción de un modelo adecuado de justicia y el segundo mediante la transformación del conflicto. Se busca un equilibrio en el primer aspecto entre la justicia y el perdón. O sea, se busca hacer que el modelo sea óptimo a partir de la búsqueda del equilibrio entre la justicia y el perdón y la búsqueda de la participación de la sociedad y en especial de las víctimas. Por otro lado, en la transformación del conflicto y la conciliación nacional, el fin es la reconstrucción, la reconciliación y la resolución del conflicto. Bueno, ¿qué concluimos nosotros de esto? Se tiene que la resolución del conflicto armado en Colombia es un proceso muy complejo entre autores, que no se dará hasta que todos los grupos guerrilleros lleguen a un acuerdo con el gobierno nacional, que dará inicio a la transformación para la construcción de una paz estable y duradera. Un proceso donde no solamente se incluye al gobierno y a los grupos guerrilleros, sino a todos los integrantes de la sociedad, los cuales deben buscar el equilibrio entre la justicia y el perdón. Concluimos también que todo tipo de violencia generalmente radica en la intolerancia, la inequidad y la injusticia. Esto va desde la cotidianidad, como en las escuelas o en las casas, hasta escalas más grandes de la sociedad, como lo es una guerra entre el Estado contra la guerrilla. Lo que más nos llamó la atención a nosotros del documento es cómo el autor trata de explicar el tema, ya que por un lado da a conocer la violencia que se expresa de diferentes formas y no como un conflicto armado directamente. Por otro lado, nos expone el contexto y las implicaciones que se han venido dando a lo largo de los años entre el gobierno y los grupos armados, presentándonos diferentes etapas del proceso de conciliación y el conflicto armado. Muchas gracias. Gracias.